reconocer que todos hemos sido limpiados por la misma sangre, pertenecemos a un mismo cuerpo y somos de una misma familia, la familia del Señor. Amén. Gracias, familia de Dios, por estar aquí. Gracias por sus corazones dispuestos a obedecer la palabra. Aquella preciosa palabra que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y por supuesto nunca es una buena costumbre dejar de congregar. Y pues la gente que no congrega porque toma esa decisión, a veces todos tienen sus razones para decir que por tal o cual cosa no pude ir a la iglesia. Y bueno, estas son razones. Ahora yo entiendo que muy de vez en cuando hay motivos de fuerza mayor por los cuales no venimos, sí suele suceder, pero hay algunos que ya tienen costumbre de no congregar y más bien de vez en cuando se los ve por la iglesia. Pues entonces, bueno, no han entendido todavía que este asunto de estar juntos, y gracias a Dios por los cultos presenciales ahora, es diseño de Dios. No es invento de un pastor que quiere tener gente ahí para predicarle, no, esto Dios lo ha establecido. Él nos dice en su palabra que no dejemos de congregarnos, cuanto más cuando el día del Señor se acerca. Y creemos que Jesús está de vuelta. Todas las evidencias escriturales, proféticas nos enseñan que ya el retorno del Señor Jesús está pronto a suceder. Y la Biblia dice que cuanto más el día se acerca del Señor, pues más hay que estar fieles en nuestro congregar. Y la gente no entendió todavía, a veces los que no congregan, de que hay algo especial de Dios, no por la persona que les predica, que puede ser el pastor o un ministro, pero hay una unción corporal que es irreemplazable, donde la sabiduría y el fluir de Dios vienen en un nivel sobrenatural para ayudar y bendecir nuestra vida. Entonces hay gente que quiere establecer muchas veces una relación familiar con los líderes o pastores o predicadores y no estiman el don para ser ministrados por la palabra de Dios. Entonces no asisten a los cultos y bueno, a veces están llamando a los pastores o a los líderes para que vayan a su casa y les ministren personalmente, y no son capaces de venir y congregar y de recibir la palabra de Dios como realmente Dios quiere. Hay que ser fieles en el congregar. Hermanos, para mí no hay mayor unción con lo que yo pueda aconsejar y ministrar de parte de Dios cuando estoy parado aquí en el púlpito. Lo sé por el llamado, lo sé por la unción, lo sé por cómo es el fluir de enseñar y predicar. Y yo nunca voy a aconsejar a nadie de esa manera como cuando enseño y predico aquí. Esa es la verdad. Entonces la mejor consejería que uno puede dar y el mejor consejo que podemos recibir es congregando. Es ahí donde Dios va a fluir, su corazón que conoce toda nuestra necesidad va a tomar un atajo. Si el tema que se está tratando no es de acuerdo a mi necesidad, el Espíritu Santo conoce todo y por ahí vienen los atajos, por ahí vienen las palabras de sabiduría, las palabras de ciencia como dones del Espíritu para tocar precisamente nuestras necesidades. Entonces, por eso es importantísimo congregarnos. Por eso yo felicito a cada uno de ustedes que hoy están acá. No por casualidad, pero es su decisión, es su determinación obedecer la palabra de Dios y disfrutar de esta gracia del Señor de poder ser ministrados directamente por la sabiduría de Dios. Recuerden, no hay mejor manera de recibir el consejo de Dios que estando en esta unción corporal y congregando con la familia del Señor, con todos nuestros hermanos, siguiendo lo que Dios dice. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando el día del Señor se acerca. Así es que un abrazo, una felicitación, muchas bendiciones de Dios para ustedes y tengan ahora su cosecha por haber venido expectantes de la palabra de Dios y reciban lo que Dios tiene para bendición de sus vidas. Amén. Muy bien, iglesia. Después de esta breve introducción, que no estaba en nuestros planes, pero bueno, el Espíritu Santo nos ha guiado para ministrar de esta manera y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Estamos siendo ministrados acerca de la preciosa sangre de Cristo. Estamos entrando ya a la parte final. Creo que hoy, el miércoles, estaremos terminando o el próximo domingo en todo caso, pero estamos siendo ministrados acerca de este tema tan importantísimo. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuánto efecto ha causado positivo en sus vidas el tener conocimiento del poder, de la revelación, de la iluminación que el Espíritu Santo está trayendo a sus corazones acerca de la preciosa sangre de Cristo? ¿Cuán bendecidos han sido por ello?
Amén. Qué bueno, de eso se trata. De que entendamos, de que espiritualmente comprendamos respecto a la sangre de Cristo todo el poder que tiene, que veamos que es un recurso maravilloso que Dios ha puesto a disposición nuestra y que en la práctica pues la preciosa sangre de Cristo nos ayude en todas las cosas que necesitamos en nuestra vida. Entonces estamos siendo ayudados por el Señor y el día miércoles estuvimos hablando acerca de que en la obra de Jesucristo, donde se derramó su sangre, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Es una obra completa donde todo está incluido, ¿verdad? Donde el paquete es completo. No solamente hay en la obra de Cristo y en el derramamiento de su sangre la remisión de nuestros pecados, sino que es una obra donde todo está incluido, nada de nuestras necesidades ha quedado afuera. Y pues no se trata solamente de que Dios nos perdone y nos da vida eterna. En cuanto a la redención es completita, es plena, incluye todo. Entonces, si tenemos necesidades espirituales, la redención la suple. Si tenemos necesidades físicas, la redención la suple. Si tenemos necesidades materiales, la redención la suple. Si tenemos necesidades de ser protegidos, la redención lo suple. Si tenemos necesidades de sabiduría de Dios, la redención lo suple. ¿Por qué? Porque en la redención, siendo una obra completa, todo está incluido. No solo que Dios nos perdona, nos da vida eterna, pero Satanás, que es malo y está en contra de Dios y contra los hijos de Dios, siempre él está por ahí trayendo dardos de fuego, pensamientos que hacen sentir a las personas que no tienen el derecho a una vida plena de bendición, y entonces muchas veces caen bajo esta trampa y no les importa si se enferman o si están viviendo de por vida de una manera escasa y con pensamientos equivocados, y se satisfacen y se contentan solamente con decir, bueno, ya Dios me ha perdonado y tengo la vida eterna y cuando esté en el cielo ya disfrutaré de todo. Ahora, eso es la mitad del asunto, pero Dios aquí también quiere. Ahora, yo entiendo, lo más importante no está aquí en la tierra, es trascendente, es para la vida eterna. Sé que ahí las cosas se completan en la presencia total de la gloria de Dios, pero mientras estamos aquí en la tierra hay una obra redentiva que podemos nosotros aprovechar y de la cual podemos beneficiarnos. No tenemos que dejar de lado todos los beneficios y las bendiciones que Dios nos ha dado. La obra es completa, todo está incluido y todo podemos disfrutarlo. Amén. ¿A cuántos les gusta todo? Por lo menos todo lo de Dios, todo lo de la obra de Dios, todo lo de Cristo. Eso debe ser algo normal para nosotros, que queramos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, decíamos el miércoles que la gran mentira de Satanás es que ha lanzado a la iglesia ideas como que la sanidad es dada porque tú mereces ser sanado, porque eres un buen hijo, te portas bien, porque estás sirviendo a Dios y etc, etc. Entonces, es como que hay un merecimiento para que Dios, cuando estás enfermo, Dios te sane. Y entonces la sanidad se convierte en algo que si eres bueno la mereces y si no estás bien con Dios no la mereces. Pero decíamos que Jesús nos ha enseñado en su experiencia y en su ministración, Él nos ha enseñado de que el asunto no va por ahí. Jesús cuando ministró la sanidad nunca demandó merecimientos ni buena conducta de la gente. Nunca. Él no pidió nunca un currículum, un historial de las personas que con necesidades de ser sanados venían a su presencia para ver si los sanaba o no. Sencillamente fluía el amor de Dios, fluía el propósito de Dios, fluía la gracia de Dios y no había ningún merecimiento seguramente en las personas, porque no vemos a Jesús pidiendo, como les digo, o haciendo preguntas respecto a qué clase de vida tenían, qué hicieron ayer, si fueron al culto, si no fueron, si hicieron tal o cual cosa. No, sencillamente había una necesidad y Jesús la suplía. Gloria a Dios. Entonces, tú así como recibes la vida eterna sin merecimientos, porque te debes recordar que cuando recibiste a Cristo solamente te predicaron, te hablaron de la gracia, invocaste a Cristo y lo recibiste así de gratis por fe, igualito tiene que ser con la sanidad y con todas las otras bendiciones de Dios que están incluidas en un mismo acto redentivo. Todo tiene que ser por la fe, no por merecimientos. Como no has merecido el perdón, tampoco tienes que merecer la sanidad, pero Dios por gracia te lo ha dado por medio de Jesucristo. Amén.
Entonces hay que ir por ahí y no dar lugar a Satanás. Por ejemplo, una vez Jesús estuvo en la sinagoga, en Lucas 13 está esta historia, había una mujer encorvada ahí y Jesús, dice la escritura, este pasaje, que vio a la mujer y entonces él habló palabras de sanidad. Mujer, eres libre de tu enfermedad, le dijo. Luego puso las manos sobre ella y esta mujer encorvada se sanó, se puso derecha inmediatamente. Esta mujer había estado 18 años encorvada, 18 años humillada, 18 años sufriendo, y 18 años son 18 años. No es nada poquito, es un tiempo bastante largo. Pero esa fue la situación de esta mujer. Y Jesús la vio y sencillamente la misericordia y la gracia de Dios fluyeron sobre esta mujer. Y él la vio, acudió a su necesidad, habló palabras de bendición, tocó su cuerpo y esta mujer fue sanada inmediatamente. Y por ejemplo, ahí no vemos a Jesús hablando de si esta mujer merecía o no merecía la sanidad, si esta mujer andaba bien o no andaba bien con Dios. Sencillamente vino la fidelidad, la misericordia, la gracia de Dios sobre ella y fue ministrada y fue libre en esa oportunidad. Ahora, como la sanidad se llevó a cabo un día sábado, el día de reposo, entonces la gente que estaba ahí con Jesús en la sinagoga, los fariseos, los escribas, todos eran gente que no quería que en el día de reposo se haga este tipo de cosas. Entonces, cuando vieron que esta mujer fue sanada, hablaron y reclamaron a Jesús por qué había sanado a esta mujer en día sábado, en día de reposo. Pues ¿por qué no vienen? Hay 6 días para que vengan y sean sanados. ¿Y por qué tienen que venir en el día de reposo para ser sanados? Y Jesús les dijo: ¿acaso ustedes, hipócritas, en el día de reposo no llevan a dar de beber a sus animales? Y yo no debería haber sanado a esta hija de Abraham, que estuvo 18 años atada por Satanás. ¿Quién había atado a esta mujer? No Dios, sino el diablo. ¿Y quién la sanó? ¿Quién la liberó? Jesucristo. Y no importa si lo hizo en el día sábado. La gracia de Dios, la misericordia fluyó. Y ahí vemos que no hubo ninguna confrontación de Jesús con esta mujer para pedirle su récord de vida, su historial y todo ese tipo de cosas, para ver si ella merecía o no merecía ser sanada. Era una hija de Abraham, tenía derecho a esa bendición, a ese beneficio, y Jesús sencillamente, en cumplimiento de eso, la ministró y ella recibió esa sanidad. Así es que benditos de Dios, es una idea del diablo el que la gente puede estar imaginando, pensando que yo merezco la sanidad y por eso debo portarme bien. O si me porto bien, yo merezco ser sanado. Uno debe de creer y tener fe en la obra de Jesucristo. Uno tiene que confiar en los méritos de Jesucristo, tanto para ser perdonados, tanto para ser sanados, tanto para ser ministrados. A veces los procesos son diferentes en el hecho de recibir a Cristo para salvación y vida eterna. Lo aceptamos, ya soy hijo de Dios, ya soy salvo. Para la sanidad, como es algo físico, a veces no es inmediato o contundente o rápido como quisiéramos, pero tenemos que caminar por fe, aceptar por fe esta realidad y disfrutar de esta gracia de Dios. Para la prosperidad es por fe, es un proceso, pero igual es por fe, no es porque tú mereces el asunto, es porque Dios te ha provisto todo por medio de Jesucristo. Veíamos el día miércoles que, de acuerdo a las profecías de Isaías también, que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Dios no quiere sanarnos, porque la Biblia dice en Isaías 53 que Jesús fue el que llevó ya nuestras enfermedades y dolencias, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ya fuimos curados o sanados, dice otra traducción. Y ya fuimos, nosotros entendemos claro eso en la gramática, es un tiempo pasado de esta palabra, que ya fue hecho. Por su llaga ya fuimos. No habla que por su llaga estamos siendo o que por su llaga seremos, pero dice por su llaga ya fuimos curados. Es decir, para Dios ya sucedió. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con los tiempos de Dios. Si Dios dice que ya está hecho, iglesia, ya está hecho. Que no lo sientes, no importa. Que tu cerebro no lo acepta, no importa. Tú créelo y camina y actúa de acuerdo a ello, porque Dios lo dice.
Y Dios es sabio y Dios ha establecido los tiempos correctos de la fe para que nosotros podamos beneficiarnos de lo que Él nos ha dado en Cristo. Entonces dice que por cuya herida ya fuisteis sanados. Ya pasó, ya Jesús lo hizo, ya está hecho. Esta profecía estaba decretada 800 años antes que Jesús venga a esta tierra a cumplir lo que Dios había dicho. Y aún en ese tiempo para Dios ya estuvo hecho. Para Dios ya estuvo hecho, hermanos. Entonces el acuerdo que debemos tener es con la palabra de Dios para vernos como lo que ya somos, como gente sanada. Tú tienes que pensar así, como dijimos el día miércoles, somos hijos de Dios y ya sanados. Que puede que nuestros cuerpos estén atacados por síntomas, pero no somos enfermos en busca de sanidad. No somos enfermos que buscan sanidad. Lo que sí somos hijos de Dios sanados, que podemos estar siendo atacados por síntomas en nuestro cuerpo. Pero a veces es una perspectiva totalmente distinta a decir estoy enfermo y a ver si Dios me sana. Estoy enfermo y quisiera que Dios me sane. Dios ya nos sanó. Ya somos sanos. Hay que estar de acuerdo con el tiempo de Dios. Entonces les dije que subrayaran eso. No somos enfermos en busca de sanidad, sino gente sanada que está siendo atacada a veces por ciertos síntomas en nuestro cuerpo, pero que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Si nos movemos en fe, está redonda la victoria. El asunto es claro: por su llaga ya fuimos curados. Y vamos a ver la manifestación en nuestra vida. Pero el problema en la iglesia suele ser los sentimientos, las emociones, el ponernos de acuerdo con la cosa natural, el estar hablando las cosas que sentimos y no las cosas que quisiéramos que pasen conforme a la palabra. Entonces no tenemos los resultados que la palabra de Dios promete, porque tenemos que vivir una vida de fe. Y la fe es creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Hay que hablar. No lo que sentimos, lo que nos parece, lo que otros dicen. Hay que hablar lo que la palabra dice. Y entonces los resultados van a aparecer. Pero no aparecerán si tú dices que tienes fe y comienzas a hablar todo contrario a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces ahí no aparecen los resultados. No es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, no es culpa de la enseñanza. Es que las personas no están poniéndose de acuerdo con el tiempo de Dios y con la obra de Jesucristo. No te olvides, por la llaga de Jesucristo ya fuiste sanado o curado. Así es que puede que tu cuerpo esté siendo atacado por síntomas, pero recuerda que tú nunca serás, desde que naciste de nuevo, un enfermo que va en busca de sanidad. Eres un hijo de Dios que está siendo atacado en su cuerpo, pero que tienes la victoria. Esta es una buena manera de mirar este asunto de lo que Isaías nos habla de la obra de Jesucristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la obra expiatoria es poderosa, ¿verdad que sí? Cuando nosotros la usamos con fe, producto de lo que la palabra de Dios revela, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos oyendo de la sangre de Cristo, se está levantando fe en nosotros respecto a la sangre de Cristo. Entonces hoy para nosotros el hablar de la sangre de Cristo y el creer en la sangre de Cristo y declarar la sangre de Cristo, ese hisopo, salpicar nuestra vida y nuestras situaciones, nuestro cuerpo con la sangre de Cristo, no es una casualidad. No es una superstición, no es una patita de conejo, como dije el día miércoles. Es la fe que está siendo levantada por la misma palabra de Dios que estamos aprendiendo acerca de la sangre de Cristo. Así es que sin temor vamos a seguir tirándonos el hisopo, salpicando nuestra vida y nuestras situaciones con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ves que la sangre de Cristo tiene poder sobrenatural para darte larga vida? Naturalmente la vida está en la sangre. En las cosas espirituales también la vida está en la sangre. Sin la sangre de Cristo no hubiera vida para nosotros, no hubiera bendición ni beneficios para nosotros. Ahora Dios dijo en el Salmo 91, y esa es una palabra actual para nosotros, que por cuanto hemos puesto nuestro amor en su amor, Él también nos iba a librar. Él nos iba a poner en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Y uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa, Jehová el sanador. Aleluya. Jehová el médico divino, Jehová el que todos los casos que se lo puedan presentar, Él siempre los soluciona. No hay ningún problema de enfermedad física, ningún problema de enfermedades que Dios no pueda tratarlo. Él es el médico
divino, que no le falla ninguna a nuestro Dios. Aleluya. Yo soy Jehová tu sanador, ese es su nombre. Él dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le pondré en alto. Él me invocará y le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y ahora viene algo bueno que les mencionó el día miércoles. Yo le voy a saciar de larga vida y le mostraré mi salvación, dice la traducción Reina Valera. Le voy a saciar de larga vida. Aleluya. Yo sé que estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor, pero hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para ir a la presencia de Dios. Hoy estamos aquí en la tierra, hay propósito de Dios con nuestra vida, hay que correr nuestra carrera, hay que llegar a la meta, hay que hacer lo que Dios quiere y de ahí estaremos en la presencia de Dios eternamente. Amén. Hay un tiempo para eso. Pero hermanos, mientras estamos aquí, la promesa de Dios es que Él nos dará larga vida. Larga vida. Larga vida, no una pizca de vida, no corta vida, mas dice larga vida. Una larga vida no para que estés sufre que te sufre, llora que te llora, llanto tras llanto, como dice la canción, sino una larga vida para cumplir el propósito y el plan de Dios. Una larga vida. Ahora esto dice en la palabra de Dios que Él nos va a mostrar su salvación. En el original dice, les mostraré mi Yeshua, les mostraré a mi Jesús. Y Jesús está ligado siempre a su obra y a su sangre derramada. Nosotros tenemos que entender que la sangre tiene un propósito de generar, de ministrar larga vida para nosotros aquí en la tierra. Por eso hay que considerar a la sangre de Cristo, porque si queremos tener larga vida, tiene que ser de la mano con la sangre de Jesucristo. Tenemos que agarrarnos y caminar así, bien patas, bien compañeros, bien de tú a tú con la preciosa sangre de Cristo. Ir con la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida. No caminar solos, estar agarrados ahí de la sangre del Cordero. Aleluya. Porque tiene que ver con el hecho de que tendremos larga vida. Y que Dios nos muestre esta larga vida para cumplimiento de su propósito. En Jesús está esa larga vida, en su obra, en su sangre preciosa que ya fue derramada. Amén, iglesia. Naturalmente, la sangre naturalmente es muy importante. Sabemos que la vida está en la sangre. La persona pierde sangre, pierde la vida. La ausencia de sangre dadora de vida es causa de la muerte, ¿no es cierto? Médicamente se ha descubierto que cualquier parte del cuerpo humano se muere si se le despoja de la sangre o no le llega la sangre a tal o cual parte de tu cuerpo. Hay partes del cerebro que se mueren cuando el abastecimiento de la sangre no llega a ellos. Si se bloquea el abastecimiento de la sangre a partes del cerebro, surge lo que se llama la apoplejía. Entonces se van a morir esas partes de tu cuerpo cuando la sangre no les llega. Cuando no hay sangre, aparece la oportunidad de la muerte. Cuando no hay circulación, no hay operación de la sangre. La sangre tiene que estar circulando. Por eso tienes un corazón donde se bombea la sangre para que esté circulando por todo tu cuerpo y esté operativa y esté cumpliendo el propósito y en tu cuerpo haya la vida. ¿Ves? Entonces tiene que haber circulación. Sin circulación la sangre no está operando. Espiritualmente hay que hacer que la sangre circule, que la sangre se mueva, que la sangre llegue a todas nuestras necesidades. ¿Cómo lo haremos? Ya lo hemos ido viendo y aprendiendo a través de la declaración, a través de la palabra de nuestro testimonio, a través de salpicar nuestra vida y nuestras necesidades y todas las áreas con el hisopo de nuestra lengua, hablando la palabra de Dios respecto a lo que la palabra dice de la sangre de Cristo. Así salpicamos nuestra vida de esta preciosa bendición que es la sangre del Cordero. La sangre, hermanos, naturalmente siempre está para ayudar, para beneficiar a nuestro cuerpo. La sangre reacciona positivamente en ayuda de las heridas, por ejemplo. Si alguien se hiere, entonces la sangre hace una obra de reacción positiva, de ayuda. Y sucede lo que se llama la coagulación, que es un proceso químico complejo y hace que la sangre pase de un estado líquido a un estado sólido en el lugar donde se llevó a cabo la herida. La herida, ¿qué es? Es un desgarre pequeño en una pared del vaso sanguíneo. Cuando uno se corta, cuando uno tiene una herida interna, entonces esta herida provoca ¿qué? Una hemorragia. Pero cuando hay hemorragia, ¿qué hace la sangre? Naturalmente reacciona en favor y positivamente para ayudar a que esa herida
no siga sangrando y no se pierda la sangre y por ende la vida. Entonces ahí viene una ayuda natural. Así es el diseño de Dios. En respuesta a la herida se van a activar las células y dentro de ellas las diminutas plaquetitas, que éstas se adhieren, se juntan unas a otras y taponean el lugar de la herida para que la sangre no discurra, para que la sangre no fluya y para que la gente no se quede sin sangre, porque si se queda sin sangre por una hemorragia se va a morir. En el ámbito espiritual, con la preciosa sangre de Cristo es igual. La sangre de Cristo es una poderosa arma que también acude en socorro de nuestro cuerpo. No te olvides, la sangre de Cristo está para socorrer tu vida, tus necesidades, tu cuerpo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, tal como la sangre natural. La sangre va a taponear tu vida cuando el diablo te hiera, para que la bendición de la sanidad se mantenga disponible a tu cuerpo. Solo que la sangre, siendo un arma espiritual, la hará de una manera sobrenatural y de una manera milagrosa. Cuando la sangre natural ya no pueda hacer nada, cuando la sangre natural no alcance, pues la sangre espiritual, la sangre de Cristo, aparecerá con poder para ayudarte, para bendecirte, para socorrerte y para producir un milagro sobrenatural en tu vida. Lo va a hacer porque la sangre de Cristo es mayor que la sangre natural. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo, como dice la canción, tiene poder. La sangre de Cristo es preciosa y es poderosa. Y viene en nuestro auxilio. Viene para socorrernos. Entonces vale que creamos en ella y hagamos lo que realmente la palabra nos enseña: a salpicar, a aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida y, como les vengo diciendo, a todas nuestras necesidades. Recuerden esto que les voy a decir: la sangre de Jesús tiene poder sobrenatural y su alcance es muy sorprendente, muy sorprendente. El alcance es tal y nos sorprende de tal manera que por la palabra nos damos cuenta que la sangre de Cristo, que va en pro de la vida, porque la vida está en la sangre, y sin sangre hay muerte. Entonces la sangre nos sorprende de tal manera, la palabra ministrándonos, de que la sangre es capaz de resucitar. Digan resucitar. Imagínense, si por la sangre se puede resucitar, entonces cuánto más por la sangre uno puede ser sanado, recibir un milagro de este tipo en alguna necesidad física. Si puede, diríamos así, lo más difícil, que es cuando ya alguien está muerto, resucitarlo, ¿cuánto más podrá, si alguien todavía está vivo, sanarlo? Es más fácil, ¿no? Les decía en el primer culto que ahí el Señor se va de alivio, pues si lo más difícil lo puede hacer, lo más sencillo, de hecho, que el Señor puede hacerlo. Aleluya. Y lo hará con gozo. La sangre de Cristo tiene tal alcance y tal poder que es capaz de resucitar. Miremos la experiencia de todo lo que pasó en el Señor Jesucristo. Hebreos 13:20, vamos a leer ahí este pasaje en algunas versiones bíblicas. Hebreos 13:20, ¿qué nos dice la escritura por ahí? Gloria a Dios. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Digan: por la sangre del pacto eterno. Dice que Dios, nuestro Dios de paz, ha resucitado a Cristo de los muertos. Cristo es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué utilizó Dios para la resurrección de Cristo? La sangre del pacto eterno. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, dice la Biblia de las Américas, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Acá dice: mediante la sangre del pacto eterno. En la resurrección de Cristo, para que Cristo deje de estar muerto y viva, entró a tallar la sangre del pacto eterno. En la sangre del pacto eterno, en esa sangre que Jesús derramó antes de la fundación del mundo, cuando ya fue inmolado y ya lo hizo en términos del pacto que tuvo el Padre con el Hijo, entonces esa sangre es la que ha levantado a Cristo de entre los muertos, porque Él resucitó por la sangre o mediante la sangre del pacto eterno. Entonces la sangre puede resucitar. ¿Qué dicen ustedes? Digan: la sangre resucita. Digan conmigo: la sangre resucitó a Cristo. A ver, como que lo creen.
Digan conmigo, la sangre resucitó a Cristo. Ahora pregunta, si la sangre puede resucitar, pregunta, ¿la sangre podrá sanar? ¿La sangre puede hacer un milagro de sanidad que estamos necesitando? Aleluya. Claro que sí. Si puede resucitar, la sangre puede sanar. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. La palabra de Dios para todos dice en el verso 20 del capítulo 13 de Hebreos, dice: el Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. Ya dice así el verso 21. Igual dice que Dios por medio de la sangre del pacto eterno levantó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sangre de Jesús tiene tal poder sobrenatural que su alcance es sorprendente. ¿Cuál es su alcance? Resucitar, volver a la vida, levantar. Y si puede resucitar, también puede sanar. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Que la sangre de Jesús es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, la sangre del pacto eterno. El Espíritu Santo, hermanos, y esto lo hablo como una cosa importante que la misma palabra de Dios concatena, complementa, diríamos así. El Espíritu Santo que habita en nosotros trabaja con la sangre. Siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están de acuerdo. Nunca hay contradicción, ni disensión, ni pelea. Siempre están de acuerdo. Y el Espíritu Santo que mora hoy en nosotros, trabaja con la sangre de Cristo de común y de total acuerdo para hacer una obra de bendición en nuestros cuerpos físicos. Hoy el Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos usando la palabra de nuestro testimonio en cuanto a la sangre de Cristo. Cuando tú hablas conforme a la palabra de Dios, lo que has aprendido de la sangre de Cristo, son palabras que el Espíritu Santo tomará, que el Espíritu Santo usará para hacer y cumplir con el ministerio que Él tiene de morar en nosotros y de vivificar nuestro cuerpo mortal. Él va a usar las palabras que tú hables de la sangre de Cristo, que tú has oído y recibido de la palabra de Dios, y Él va a usar esas palabras para operar, trabajar en beneficio de tu cuerpo. Esto lo vamos a comprobar ahorita. Siempre el Espíritu de Dios está de acuerdo con la sangre, con la palabra, y Él vivifica nuestros cuerpos usando la palabra de nuestro testimonio. El Espíritu Santo no tiene cómo trabajar. A veces pensamos que si Él quiere lo hace y si no, no. Pero hay principios, hay cosas que la palabra nos enseña en la que nosotros tenemos participación. En el contexto de la gracia de Dios. No estamos en el contexto de la ley, ni en el contexto del esfuerzo humano, sino en el contexto de la gracia de Dios, de la revelación de principios en los cuales nosotros tenemos que movernos por la gracia de Dios por medio de nuestra fe y permitir que Dios pueda obrar y trabajar en nosotros. Entonces el Espíritu Santo va a usar palabras respecto a la sangre de Cristo que nosotros hablemos para beneficiar nuestra vida, nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no usará quejas. El Espíritu Santo no va a usar palabras negativas que hables. El Espíritu Santo no te va a favorecer si te estás cada vez enfocando en las cosas naturales y hablando acerca de lo que sientes, de lo que te pasa. Él no va a usar esas palabras. Él va a usar palabras conforme a la revelación de la palabra de Dios respecto a la sangre de Cristo, porque el Espíritu trabaja con la sangre de Cristo. Y si tú eres templo del Espíritu, permite que el Espíritu Santo pueda tomar lo que tú hablas respecto a la sangre de Cristo y bendecir tu vida. Hay una relación muy cercana, muy estrecha en este asunto. Romanos 8:11, ¿qué dice? Vayan ahí y disfrutemos juntos de esto. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, gloria a Dios, así como la sangre del pacto eterno estaba metida en la resurrección de Jesucristo, aquí en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, aquí habla del Espíritu que levantó de los muertos, a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En Hebreos dice que por la sangre del pacto eterno fue resucitado el Señor. Pero en Romanos nos enseña que también participó el Espíritu Santo. Y que la herramienta que el Espíritu usó fue la preciosa sangre de Cristo. Dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es Dios, por el Espíritu Santo, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿En cuántos de ustedes mora el Espíritu Santo? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que son templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está de adorno, no es una bolita de Navidad en el arbolito plantado en el tiempo de la celebración del nacimiento de Jesús. No es un adorno. El Espíritu Santo es una persona, es Dios en ti. Tiene un ministerio y tiene una forma de trabajar y toma cosas conforme a la palabra para moverse en favor de tu vida. Y dice la Escritura que Él va a vivificar tu cuerpo mortal, que Él está en ti para vivificar tu cuerpo mortal. Ahora, es una realidad respecto al Espíritu Santo que Él va a glorificar nuestros cuerpos, que cuando Jesús vuelva, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos serán glorificados y serán igualitos al cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. En Filipenses dice que nuestro cuerpo será igual al cuerpo de la gloria suya. Igualito el Espíritu lo hará. Pero como dije hace un rato, si Él va a hacer eso de glorificarnos, ¿cuánto más hoy Él podrá vivificar estos cuerpos mortales para cumplir el plan de Dios y para hacer de larga vida en esta tierra? Si Él hará ese tremendo milagro de cambiar nuestros cuerpos en cuerpos de gloria, ¿cuánto más Él nos ayudará y vivificará, conforme dice la palabra, estos cuerpos en los cuales todavía estamos para hacer de larga vida y cumplir el propósito de Dios? ¿Cuánto más? Él lo hará, iglesia. Él lo hará. Ahora voy a mostrarles algo. Este término vivificar, para poder afirmar lo que les acabo de decir. Este término vivificar en el original es zoopoieo, zo de zoología. Cuando la Biblia dice en la traducción de Reina Valera que el que levantó de los muertos a Cristo vivificará, usa el término zoopoieo, que significa revitalizar. Hace referencia a la vida animal o física. No hace referencia al tiempo en que nuestros cuerpos van a ser glorificados, que obviamente el Espíritu de Dios lo hará con su poder. Pero aquí, cuando habla de vivificar nuestros cuerpos, usa el término zoopoieo, que es revitalizar, que es dar fuerza, que es añadir poder, que es fortalecer un cuerpo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos va a revitalizar. Y este término zoopoieo, zoo es de zoología, habla de la vida animal o de la vida física. La Biblia habla de la vida física como vida animal también. En Corintios también el apóstol Pablo usa esta terminología, que primero es la vida animal, después es la vida espiritual. Y acá zoopoieo habla de la vida animal o de la vida física, que el Espíritu Santo va a vivificar este cuerpo físico en el cual todavía hoy estamos. Gloria a Dios. Vendrá el tiempo de la resurrección y la transformación en cuerpos de gloria, pero hoy por hoy, aquí, mientras estamos en la tierra, el Espíritu de Dios está vivificando este cuerpo mortal. Aleluya. Y tu cuerpo mortal, este cuerpo de carne y hueso en el cual todavía hoy estamos habitando, puede ser un cuerpo sano, puede ser un cuerpo bendecido, puede ser un cuerpo fuerte, pero necesitas hacer lo que vengo diciendo hace tiempo. Aplica la sangre de Cristo como el pan nuestro de cada día a tu vida. No te contentes si estés alegre y gozoso aquí de decir amén, gloria a Dios, que bueno, ay, gracias por la sangre. Pero día a día aplica la sangre de Cristo. Día a día habla la sangre de Cristo. Día a día protégete con la sangre de Cristo. Día a día deja que el Espíritu Santo, con las palabras que tú dices, Él tenga las herramientas para vivificar tu cuerpo mortal. No te olvides, el Espíritu y la sangre trabajan juntos.
el Espíritu Santo tomará lo que decimos de la sangre, aplicándolo a nuestro cuerpo, y obrará para sanarlo y llevar a cabo su función vivificante. Aleluya. ¿Convencidos de esto? ¿Entienden lo que Dios está hablando, hermanos? Esto es poderoso. Esto es grandioso. Yo digo, es buenísimo. No porque yo lo diga, es que el Espíritu nos está dando entendimiento del nivel y de la importancia de entender el trabajo que el Espíritu hace con la preciosa sangre de Cristo. Siempre van de acuerdo. Y es como que el Espíritu necesita estas palabras que digamos acerca de la sangre de Cristo para beneficiar nuestros cuerpos. Solo hay que hacerlo. Y hay que hacerlo como parte de nuestra vida, como obra de fe. Hablar, creí por lo cual hablé, creo por eso hablo. Hablo lo que la palabra dice de la sangre de Cristo. Esa es demostración de tu fe. Esa no es una obra de la ley, eso no es una obra de tu carne, eso es caminar en el principio de la fe. Recuerda que la fe, ¿con qué se conecta? Con la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Tienes fe? Habla la palabra de Dios. No hables lo que sientes, lo que ves, lo que te dicen, lo que otros hablan. Habla la palabra de Dios. Aleluya. Entonces ya saben del poder vivificante de la sangre de Cristo en común acuerdo con el Espíritu Santo. Él ha dicho que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo donde hoy estamos habitando es revitalizado por el Espíritu de Dios. Es un médico muy seguro, ¿verdad que sí? Es una ayuda gloriosa y muy segura. Amén. Termino. Es importante que la iglesia sea agradecida, muy agradecida a Dios por la sangre de Cristo. Hay que ser gente agradecida. La Biblia nos enseña en términos generales. Yo luego la próxima enseñanza, que pienso que quizás sea la última que tengamos, entonces vamos a hablar de cosas específicas o razones específicas acerca de dar gracias a Dios por la sangre. Pero hoy termino dándoles algo general, que es importante, porque Dios nos quiere como hijos suyos agradecidos. Hijos que son capaces de reconocer que todo lo que Él ha hecho y nos ha dado es lo más importante que nos puede haber ocurrido. Y por eso reaccionamos con gratitud en nuestro corazón. No somos mal agradecidos, somos gente agradecida. Dios ha hecho tantas buenas cosas por nosotros. Nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha bendecido, nos ha sanado ya, ha hecho todo por nosotros, que solo nos resta tener corazones agradecidos delante del Señor. Y por eso es que la Biblia nos enseña acerca de esto, y nos quedamos con esta palabra en esta mañana. Colosenses 2, 6, 7 dice: puesto que habéis aceptado a Cristo Jesús como Señor, compórtense ahora de manera consecuente. Que Él sea el cimiento y raíz de vuestra vida. Manteneos firmes en la fe según lo que aprendisteis. Y miren la última parte del verso número 7, dice: y vivid en incesante acción de gracias. Si tú has nacido de nuevo porque has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿de dónde viene esto? ¿De tu esfuerzo? ¿Viene de tus méritos? ¿Viene de tu buen comportamiento? No, esto viene de la gracia de Dios. Si tú eres capaz de ser ayudado por Dios a tener una vida de fe que le agrada a Él y de obediencia, porque caminas en los principios de la palabra de gracia de Dios, entonces tenemos que ser gente que vive en incesante acción de gracias, agradecidos por lo que Dios ha hecho, agradecidos por lo que Dios nos ha dado, agradecidos, no mal agradecidos, sino agradecidos, bien agradecidos, corazones gratos, no ingratos. De verdad que estar aquí esta mañana, ya esta tarde, es motivo de estar agradecidos a Dios. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa en el contexto de la iglesia, en el contexto cristiano, de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Él, todo es motivo, hermanos, de ser agradecidos a Dios. Porque es por su gracia todo esto que está sucediendo en nuestra vida. No hay ningún mérito de nadie. Es solamente la gracia de Dios. ¿Y cómo respondemos? Con gratitud. Hablando, por eso hasta nuestro servicio, dice la palabra, que tiene que ser un servicio de gratitud a Dios. No una carga, no un peso, no una obligación.
Y cuando uno entiende que nuestro servicio es agradecido, entonces es parte de nuestra gratitud a Dios, lo va a hacer con excelencia, como para el Señor, no como para los hombres. Lo va a hacer como para el Dios a quien estamos agradecidos. A veces las circunstancias, las cosas naturales nos empujan un poco a no tener claro este asunto. En algún tiempo de repente sí, pero como se agotaron las pilas, la batería se bajó y la gente ya está sirviendo solo por inercia y pierde un poco la visión de la gratitud en el servicio. Y todo lo hacen a media caña, todo lo hacen con pesadumbre, todo lo hacen sin responsabilidad, todo lo hacen a medias. ¿Por qué? Porque no están haciéndolo para el Señor. Porque si entendieran que es para el Dios que los ha salvado, los ha perdonado, los ha bendecido, les ha dado todo lo que tienen en Cristo, el asunto iría por otro lado. Haríamos las cosas en excelencia, ¿o no? Pero tenemos que recobrar esto, iglesia. Tenemos que recobrar gratitud en nuestro corazón y por gratitud servir a Dios. Lo hacemos no para los líderes o para los servidores que nos supervisan, lo hacemos para nuestro Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña, aún fuera del contexto de la iglesia, si tenemos jefes o amos que están sobre nosotros, que todo el trabajo que hagamos en ese contexto donde tenemos un jefe o un amo que puede ser imperfecto, que puede ser malo, que puede ser un abusador, dice que el trabajo que hagamos ahí lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Esto es fuera de la iglesia, hermanos. Esto es fuera. En tu trabajo secular, Dios te dice que ahí en esa oportunidad de trabajar lo hagas como para el Señor y no como para el amo abusivo o tirano. Hazlo como para el Señor y del Señor recibirás tu recompensa. Precioso que el Señor tiene cuidado para mostrar cuántas facetas hay en nuestra vida en las que tenemos que operar, trabajando, sirviendo con gratitud y haciendo las cosas como para el Señor. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en la obra de Dios? ¿Cuánto más en el ministerio? Hay que trabajar como para el Señor. Si alguien está trabajando para nosotros como hombres o como pastores o para los servidores, hermanos, estamos fracasando y no lo vamos a hacer bien. Ni vamos a ser puntuales, ni vamos a ser comprometidos, ni vamos a ser excelentes, porque no lo estamos haciendo como para el Señor. Pero la Biblia nos dice que hagamos las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Entonces la iglesia debe recuperar esto. Hay que ser agradecidos al Señor. Dice, vivan en incesante acciones de gracias. Tanto en palabras que fluyen de gratitud, tanto en acciones de corazones agradecidos. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, den gracias en todo. Esta palabrita en el original también es en, igualito en castellano y en el griego, y es una proposición que significa, además de en, den gracias en, significa a, sobre o por. Querría decir este verso también, den gracias a todo, den gracias sobre todo o den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso la Dios habla hoy y dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Dios quiere con ustedes que son creyentes en Cristo Jesús. Y den gracias a Dios por todo involucra ya a la sangre de Cristo. Hay que ser agradecidos por la preciosa sangre de Cristo. Agradecidos al Señor por la preciosa sangre de Cristo. Porque si tenemos vida espiritual y si podemos ser ayudados, asistidos por la sangre de Cristo, es gracias a la voluntad de Dios y al suministro que Cristo mismo hace a través de su preciosa sangre.
La sangre está en la vida, hermanos, tanto física como espiritualmente. Consideremos la sangre de Cristo. Seamos agradecidos a Dios que siempre nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿Ven? Otra razón para ser agradecidos. Somos gente victoriosa. Somos, como dije al comienzo, iglesia triunfante. No derrotados. Pasamos por necesidades y dificultades, sí, pero tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria, iglesia. Somos iglesia triunfante de Jesucristo, no la iglesia derrotada. Jesús mismo está edificando su iglesia y ni Jesús está derrotado, ni su iglesia es derrotada. Aleluya. El mejor tiempo de la iglesia se está viviendo en estos postreros días que anteceden a la venida de Cristo. La gloria de Dios va a manifestarse más que nunca antes en el cuerpo de Cristo, antes que Jesús retorne por nosotros. La gloria de Dios va a sobrepasar tu entendimiento, va a sobrepasar tu comprensión, va a sobrepasar tus expectativas. Dios lo va a hacer, hermanos, porque estamos viviendo en los postreros días que anteceden a la venida de Jesucristo. Y Dios ha dicho que la gloria postrera es mayor que la gloria primera, iglesia. Dios lo ha dicho, la gloria postrera es mayor. Por eso les digo, sin temor a equivocarme, que los mejores días están por venir. Que nos ha tocado vivir el tiempo más precioso de la historia de la iglesia. Es postreros días que anteceden a la venida de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, iglesia, seamos agradecidos a Dios. Agradecidos a Dios por todo, en todo, sobre todo, incluyendo la sangre de Jesucristo. Amén. Bendecidos esta mañana.